Tengan buenas noches, doctores. Por favor, comiencen a unirse al examen mediante su aplicación de Kahoot. Vamos, ¿preparados? Pregunta número uno. ¿Con qué evento clínico concluye formalmente el proceso fisiológico de trabajo de parto? Será el C, respuesta correcta. El trabajo de parto es el proceso que conduce al nacimiento, inicia con las contracciones uterinas regulares y termina de manera oficial con la expulsión de la placenta. Recuerden la dilatación completa del cérvix, que es el final de la primera etapa. La cabeza, cuando la cabeza fetal rota internamente en la pelvis, describe el movimiento cardinal del descenso. Y la D falsa, ¿verdad? Las contracciones deben continuar en el puerperio para asegurar la hemostasia. Vamos con la siguiente. Pregunta número 2. ¿Qué término obstétrico describe específicamente la relación geométrica entre el eje longitudinal del feto y de la madre? Recuerden, doctores, intenten contestar rápidamente. Da más puntos. Respuesta correcta, literal. D. La situación fetal. La situación, en inglés, lie, define cómo se cruzan el eje de la madre y el feto. Presentación es parte del feto que entra primero en el canal de parto. Actitud, la postura del feto sobre sí mismo. Y posición fetal es hacia donde mira el punto de referencia fetal. Siguiente pregunta. La curva clásica de Freeman, ¿cuál de las siguientes divisiones de trabajo de parto es susceptible a detenerse por el uso de sedación clínica? La división dilatadora, la fase de aceleración máxima, la división pélvica o la división preparatoria. Veo que me han fallado bastante esta pregunta, doctores. Respuesta correcta, literal D. La mayoría pusieron la división dilatadora, pero recordar que la división dilatadora y la pélvica pertenecen a la fase activa y su ritmo de dilatación una vez instaurado no se detiene por la sedación. En cambio, la división preparatoria, el cuello uterino se dilata poco y sus componentes de tejido conjuntivo cambian. La sedación y la analgesia pueden detener esta división, que es la fase latente, ¿verdad? Siguiente pregunta. Durante el tacto vaginal, ¿cómo se define y cuantifica fisiológicamente el borramiento cervicuterino? Literal C, respuesta correcta. El borramiento evalúa el acortamiento. Si el cuello se reduce a la mitad longitudinal original, estará 50% borrado y si se adelgaza como segmento inferior está al 100% borrado. El literal A, que es la apertura transversal del orificio cervical, prácticamente describe la dilatación cervical. El descenso del cuello uterino hacia las espinas isquiáticas corresponde al descenso de la estación fetal. Y el cambio en la consistencia describe la maduración, no el acortamiento físico. Y ahí les dejo una perla pedagógica para que se acuerden. Pregunta siguiente. En una mujer con embarazo sin complicaciones, ¿cuál es la frecuencia recomendada para auscultar la frecuencia cardíaca fetal durante la segunda etapa del trabajo de parto? Creo que le falta un poquito leer el tema de trabajo de parto, doctor. Lo vamos a reforzar. Estamos fallando en muchas preguntas. Respuesta correcta, literal. B, cada 15 minutos. En embarazos normales, la frecuencia cardíaca fetal se revisa cada 30 minutos en la primera etapa y en la segunda etapa 15 minutos. Primera etapa 30, segunda etapa 15, si es de riesgo alto 15 y 5 minutos. Vamos con la siguiente pregunta. Según los protocolos institucionales del tratamiento del Parkland Hospital, ¿qué hallazgo clínico establece el diagnóstico unificado de trabajo de parto activo y justifica la hospitalización? Pregunta frecuente de ENAR. Correcto, todos han contestado literal B. El documento establece que el paciente se hospitaliza con diagnóstico formal de trabajo de parto al alcanzar 4 centímetros junto con dinámica uterina regular. Vamos con la siguiente. Pregunta número 7. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia posparto según la mnemotecnia de etiología de este trastorno? Pregunta fácil.
Todos en menos de 30 segundos. Excelente, doctores. Literal B, atonía uterina. La falla del miometrio para contraerse adecuadamente impide la hemostasia fisiológica en el lecho placentario y representa el 80% del total de todos los casos de hemorragia postparto. La regla de 80-20, ¿verdad? 80 para la atonía y el resto 20%. Vamos con la siguiente. Pregunta número 8. Según los protocolos de atención integral, ¿en cuál de las siguientes patologías de la segunda mitad del embarazo está indicada la activación directa del código rojo? Pregunta fácil. Vamos, menos de 30 segundos. Correcto, literal C. Placenta previa con sangrado activo. El protocolo establece explícitamente que la activación y manejo del código rojo no se restringe al puerperio, debe utilizarse en otras hemorragias obstétricas severas, mencionando directamente la placenta previa. Vamos con la siguiente. Pregunta 9. ¿Qué trastorno hemorrágico del embarazo es considerado la causa más común de coagulopatía de consumo grave en obstetricia? Literal B, respuesta correcta. Desprendimiento prematuro de placenta. Esa entidad clínica provoca la liberación masiva de factorístico o factor tisular desde el tejido subendotelial y la placenta afectada hacia la circulación sistémica y activa violentamente la cascada de la coagulación. Vamos con el siguiente. Pregunta 10. En el manejo del choque hipovolémico severo, ¿cuál es la relación para la transfusión masiva de plaquetas, plasma y glóbulos rojos empacados? Pregunta fácil. Así es, doctores. Respuesta correcta, literal C. El protocolo exige infundir glóbulos rojos empacados, plasma y plaquetas en partes iguales, es decir, 1, 1, 1 para prevenir o tratar oportunamente la coagulopatía en el contexto de pérdida exsanguinante masiva. Vamos con la siguiente. Pregunta 11. Al evaluar la etiología por trombina, alteración de los factores de coagulación en la hemorragia posparto, ¿qué valor plasmático de fibrinógeno confirma firmemente coagulopatía clínica grave? Pues en ninguna sin contestar, doctores. Omitir respuestas les hace perder. Va. Literal D, respuesta correcta. Menor a 200. Durante el embarazo el fibrinógeno se eleva fisiológicamente, ronda entre 300 y 600. Un descenso marcado por debajo de 200 indica consumo masivo, justificando el diagnóstico de alteración grave por trombina. Vamos con la siguiente. En el contexto de riesgo hemorrágico asociado a muerte fetal intrauterina, ¿cuál es el tiempo de retención de feto muerto a partir del cual aumenta drásticamente el consumo, drásticamente el consumo o coagulopatía de consumo materno? Ya se dejaron ir porque estaba señalada en la diapositiva, ¿verdad? Respuesta correcta, literal D, 4 semanas. La liberación patológica de tromboplastina y factor tisular desde la placenta necrótica hacia el lecho materno rara vez desencadena un cuadro grave de coagulación antes de transcurrir al menos un mes. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el factor etiológico principal indispensable para el desarrollo de cáncer cérvico-uterino? Pregunta fácil, menos de 30 segundos. Todos contestaron la respuesta correcta, literal B. Persistencia de serotipos oncogénicos del virus del papiloma humano. Recuerden que el cáncer cervicuterino es una alteración celular causada directamente por la persistencia de genotipos de alto riesgo de virus del papiloma humano. Sin esta persistencia viral, la progresión de cáncer no ocurre y los serotipos 16 y 18 son los responsables de la gran mayoría de los casos. Vamos con la siguiente. ¿Qué prueba se recomienda usar como detección primaria de tamizaje de cáncer de cuello uterino para la población en general? Pregunta fácil. Respuesta correcta, literal C.
La prueba de detección de DNA de virus del papiloma humano. Las guías recomiendan fuertemente la transición hacia la prueba del DNA de virus del papiloma humano como tamizaje primario debido a su mayor sensibilidad y eficacia técnica para detectar tempranamente el riesgo antes de que existan lesiones morfológicas. La colposcopía no es una prueba de tamizaje primario poblacional, es una prueba de triaje o diagnóstico. Y aunque la citología y el IVA han sido estándares históricos, la recomendación principal la desplaza a favor de la prueba con el DNA del virus del papiloma humano. Vamos con la siguiente. Pregunta número 15. ¿A qué edad se recomienda comenzar de forma rutinaria las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino en la población general de mujeres? Pregunta fácil y pregunta muy común en su examen en. No lo piensen mucho, doctores. Lo primero que su cerebro les diga. Eso casi siempre es el 90% la respuesta correcta. Literal C. A los 30 años. Para la población general sin inmunosupresión se recomienda el tamizaje a los 30 años. Antes de esta edad la prevalencia de infecciones es altísima, lo que llevaría a un sobretratamiento innecesario. 30 años para la población general y 25 para los pacientes con VIH. Ojo con esto, que no se confundan esas dos edades. Pregunta número 16. En una paciente de la población general que obtiene resultado positivo en la prueba del DNA para VPH, pero un resultado negativo en su prueba de triage, ¿cuál es el seguimiento recomendado? Correcto, literal A, respuesta correcta. Está bastante peleado esos tres primeros lugares, vamos. Repetir la prueba del DNA para el virus del papiloma humano a las 12 meses. El riesgo del virus persiste, pero no hay evidencia de actual lesión. Se debe dar un tiempo prudencial, 12 meses, para verificar si el sistema inmune aclaró el virus o si se desarrolla una lesión mediante una nueva prueba. Las opciones B y D son sobre tratamiento y la opción C son infratratamiento. Siguiente pregunta. Pregunta 17. ¿Qué opciones de tratamiento se sugieren para una mujer de la población general que presenta una enfermedad NIC2, neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o mayor, confirmada histológicamente? Si no saben la respuesta, intenten descartar las opciones no válidas. Y hay dos ahí que pueden eliminar fácilmente. Bien, felicitaciones, doctores. Respuesta correcta. Literal C. JETs, crioterapia o ablación térmica. En un NIC2 es un precursor directo de cáncer cervical y requiere remoción anatómica. Las guías avalan tres opciones terapéuticas comprobadas para preservar el útero: escisión o ablación. Las otras opciones, la histerectomía, obviamente no lo justifica, la observación está contraindicada por el riesgo y los antibióticos tratan bacterias, obviamente, no virus. Vamos con la siguiente. Pregunta 18. Faltan 6. ¿Cuál es la indicación de la guía clínica respecto al uso profiláctico de antibióticos después de realizar un procedimiento de escisión de la zona de transformación del cuello uterino? Pregunta fácil. Respuesta correcta, literal D. Muy peleado ahora. No utilizar antibióticos de forma profiláctica. Existe una recomendación fuerte en contra del uso rutinario de antibióticos profilácticos tras excisiones cervicales. No son necesarios ni efectivos y promueven la resistencia antimicrobiana y generan potencialmente efectos adversos. Solo asepsia. Siguiente pregunta. Pregunta número 19. ¿Cuál es el valor mínimo de proteinuria en recolección de 24 horas para establecer diagnóstico de preeclampsia sin signos de gravedad? Correcto, respuesta correcta, literal B. Está muy peleado, doctores. Vamos. Se define preeclampsia como hipertensión arriba de 140-90 después de las 20 semanas asociadas a una proteinura comprobada de 300 miligramos o más en 24 horas. O un índice de proteína creatinina de 0,3. 150 es normal y 500 a 1000 son valores que sobrepasan el mínimo. Vamos con la siguiente. Pregunta 20, nos faltan 5.
¿Qué hallazgo de laboratorio clasifica clínicamente a una paciente con preeclampsia con signos de gravedad? Pregunta repetida, vamos. 30 segundos. Lo vimos en el Kahoot anterior, doctores, no duden. Correcto, respuesta correcta, literal C. Bastante peleado. Plaquetas menores a 100.000. La trombocitopenia refleja grave daño endotelial sistémico y progresión de la enfermedad, es un criterio formal absoluto de gravedad y también es componente del síndrome de Gel. El ácido úrico ya vimos que no sirve, la anemia y la leucocitosis son cambios fisiológicos del embarazo. Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes fármacos es de primera línea para el manejo de crisis hipertensiva en preeclampsia con signos de gravedad? Pregunta fácil y pregunta muy frecuente también. Respuesta correcta, literal D, la betalol. Medicamento de acción rápida, altamente recomendado por las guías clínicas para reducir la presión arterial de forma segura, al igual que la hidralacina, ¿verdad? El enalapril y los sartán, como son IECA y ARO, están contraindicados en el embarazo. Y la furosemida es un diurético, ¿verdad? Empeora la perfusión placentaria. ¿Cuáles son los fármacos para utilizar? La mnemotecnia es LHN, la betalol, hidralacina, nifedipina. Vamos con la siguiente. Pregunta 22, nos faltan 3. ¿Cuál es el medicamento de elección profiláctico para prevenir el desarrollo de eclampsia en pacientes con preeclampsia? Pregunta sumamente fácil. No quiero respuestas incorrectas aquí. Vamos, doctor, me faltan 2 respuestas. Respuesta correcta, literal B. Por ahí veo que algunos contestaron los otros. Recuerden que el diazepam y la fenitoína son anticonvulsivantes, pero son menos efectivos. Aquí tienen muchos efectos adversos. En cambio, el sulfato de magnesio ha demostrado categóricamente ser el agente superior para prevenir convulsiones eclánticas, actuando directamente como estabilizador de la membrana neuronal en el sistema nervioso central. Vamos con la siguiente. Penúltima pregunta. Ante la presencia de intoxicación clínica por sulfato de magnesio, manifestada por hipocalcemia sintomática o compromiso cardiorrespiratorio, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pues contestaron rápido. Excelente, así debe ser. Vamos. Todos contestaron la respuesta correcta, que es literal B. Gluconato de calcio. El gluconato de calcio, 1 gramo por vía intravenosa, antagoniza directamente los efectos tóxicos del magnesio a nivel neuromuscular y miocárdico, revirtiendo el compromiso respiratorio. El flumacenil es un antagonista de las benzodiazepinas, ¿verdad? Y la naloxona es un antagonista de los opioides. El bicarbonato puede corregir la acidosis, pero no el bloqueo neuromuscular del magnesio. Vamos con la última pregunta. En un paciente con diagnóstico de preeclampsia con signos de gravedad sin complicaciones agudas que amenacen la vida, ¿a partir de qué edad gestacional está recomendada la finalización del embarazo? Pregunta frecuente en el ENAR. Respuesta correcta, literal C. A ver, ¿cómo cambió a las 34 semanas? Esto marca el punto clínico donde los riesgos maternos de continuar el embarazo superan los riesgos de prematuridad del recién nacido. Las 37 más semanas es la meta en la preeclampsia sin signos de gravedad y de las 28 a las 32 semanas se prefiere manejo expectante con esteroides para maduración pulmonar. Entonces, regla del 37-34. 34, preeclampsia leve sin signos de gravedad a término, 37. Y preeclampsia grave a pretérmino tardío, 34 semanas. Terminamos con esto el examen Kahoot del día de ahora. Les estaremos avisando el fin de semana cuál será el próximo examen para el día lunes. Pasen buenas noches, doctores.